Bienvenido, ¿verdad, Mario? Bienvenido, Aníbal. Y ahí le trajimos su encargo. Bienvenida, Daisy. Ya teníamos rato de no verla. Alexis, ¿verdad? Joel y a Ángel y su familia, ¿verdad? Dios le bendiga y gracias por estar en este momento. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a la primera carta de Juan. Vamos a ir a la palabra del Señor, la primera carta de Juan, capítulo 2 siempre. Hemos estado en varios domingos a través de esta serie tocando este tema muy, pero muy importante, ¿verdad? Y decíamos el tema de estudio nuestro se llama No debemos amar al mundo. ¿Por qué? Porque como lo dijimos desde la primera predicación, cuando leímos en el capítulo 2, en el versículo 15, decíamos que el apóstol Juan nos hace un llamado a no aferrarnos a nada de este mundo. Antes de este domingo también habíamos expuesto el versículo 17, donde hablábamos de todo aquello que es contrario a la palabra de Dios, todas aquellas maneras de pensar, todas aquellas líneas de pensamiento que nos quieren llevar en la dirección opuesta, ¿verdad? De lo que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña, que todo eso el apóstol Juan le llamó anticristo, ¿verdad? Entonces también enseñamos en esa ocasión que si usted quiere tomar el concepto de anticristo como un personaje específico, pues no está mal, ¿verdad? La Biblia también enseña eso, pero que en este caso, ¿verdad? El apóstol Juan, de hecho es el único que utiliza ese término en la Biblia, ¿verdad? Lo utiliza para referirse más específicamente a la línea de pensamiento, a las maneras de pensar, a todas esas corrientes de influencias del mundo que nos quieren llevar en dirección contraria a lo que es la palabra del Señor. Entonces, hoy vamos a continuar ahí mismo en el capítulo 2, pero hoy vamos a leer del versículo 18 al 20. Entonces, ya nos habíamos entretenido en el versículo 18, ¿verdad? Ya habíamos hablado de todo lo que vengo a decir al respecto de anticristo, ¿verdad? Entonces, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Bendita sea la palabra del Señor. Isaí, no sé si me le ayudas a Ángel, ¿tienen una Biblia? ¿Sí? Ok, perfecto. Ahí teníamos una para ustedes, sí. Gracias. Bueno, excelente. Entonces, hoy en esta tarde nos vamos a concentrar en ese versículo 19, que está un poco, ¿verdad? Un poco interesante. Está bien interesante, está súper interesante. Hasta parece como un pequeño juego de palabras, ¿verdad? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque no venían de nosotros, porque salieron de nosotros, ¿verdad? Y se repite mucho y uno dice, wow, pero ¿qué me está enseñando la palabra de Dios ahí? Lo repito nuevamente, dice el versículo, solamente el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En este versículo continúa haciendo énfasis en lo anterior. Toda aquella corriente, línea de pensamiento e incluso falsa doctrina, escúchese bien, ¿qué es doctrina? Doctrina es todo aquello que se enseña. ¿Para qué? Para que usted tenga un fundamento en sus pensamientos. Bienvenido, Miguel, que te bendiga, hermano. Para que usted tenga un fundamento en su pensamiento. Eso es doctrina. Entonces, la doctrina que viene de la palabra de Dios, de la santa y bendita palabra de Dios, es lo que nosotros llamamos la sana doctrina de Dios. Pero lamentablemente también hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay falsos cristos, hay falsos ministros de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque como decíamos la última vez, todo aquel que viene enseñando algo que no esté apoyado
perfectamente en la palabra de Dios, todo eso, decíamos en el último mensaje, es anatema. ¿Por qué? Porque no es realmente la doctrina que viene de la palabra del Señor. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, si alguien me viniera diciendo aquí que para poder ser salvo, ¿verdad?, necesito dar dinero a la iglesia, por ejemplo. Yo he escuchado ese tipo de enseñanza, ¿verdad? No es lo que la Biblia me enseña. La Biblia me enseña que yo tengo que ser agradecido con Dios y que debo de darle de lo mucho que Él me da. Eso sí me lo enseña la Biblia, está bien, pero en ningún momento la Biblia me dice que eso es un requisito para mi salvación, porque ahí en Efesios capítulo 2, ¿verdad?, en el versículo 8, dice que nuestra salvación es por gracia, que somos gracia, ¿verdad?, que somos salvos por la gracia de Dios. Y esto dice, es un don de Dios. Y dice que esto no viene de nosotros, la fe no viene de nosotros, sino que es Dios quien la dio. Entonces no podemos nosotros anteponer nada, absolutamente nada, a lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en este versículo también se está haciendo referencia, como ya lo repetí, ¿verdad?, a todos esos falsos que supuestamente son del Señor. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que lamentablemente, y digo lamentablemente, muchos de los que estamos sentados en las iglesias, y no vamos a hablar aquí específicamente, vamos a hablar en general, lamentablemente en las iglesias hay todo tipo de personas. ¿Y qué es lo que está diciendo este versículo? La primera cosa que este versículo nos está enseñando es que estos falsos maestros no vienen de afuera, vienen del seno de la iglesia, vienen del seno de la congregación. O sea que muchas veces nosotros podemos estar en este lugar, podemos estar escuchando la palabra, podemos estar incluso sirviendo a la iglesia, puede incluso ser hasta el pastor de la iglesia, y no estar dando o no estar enseñando lo que es correcto, que viene de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que decíamos la última vez? Cualquiera que venga acá y lo que esté enseñando no lo esté soportando con la palabra del Señor, simple y sencillamente eso es anticristo. ¿Por qué? Porque no está usando la palabra de Dios, la Biblia, la voluntad de Dios revelada para poder enseñar aquello que Dios nos quiere transmitir. Entonces, aquí no venimos a hacer un monólogo, aquí no venimos a dar un mensaje de superación personal, aquí no venimos a dar un mensaje de optimismo, sino que venimos a decir lo que Dios quiere decirnos. Que muchas veces, lo que Dios nos quiere decir no necesariamente nos va a sonar agradable al oído. ¿Por qué? Porque digo otra vez, voy a utilizar otra vez el término lamentablemente. Lamentablemente nuestra carne lo único que quiere escuchar es lo que nos conviene. Que usted va a tener dinero, que usted va a tener paz, que usted va a tener esto, que usted va a tener aquello, que va a tener un auto del año, que va a tener, ven a los pies del Señor y pare de sufrir. Escuchábamos allá por los años 90, era famoso eso. Es toda una secta, creo que todavía existe, ¿verdad? Y pare de sufrir, le decían a la gente, y miren lo que hacían, se juntaban y le resolvían los problemas económicos a los que llegaban. Claro, así te ganas la felicidad y te ganas la fidelidad de quien sea. Pero Dios no es así como Dios funciona. Porque Dios lo que quiere es una entrega de nuestro corazón. Dios quiere que lo amemos en espíritu y en verdad. Dios no nos está dando, no nos hace intercambio material para que nosotros le demos su tiempo y lo escuchemos. Entonces, Dios no funciona así. Ahí mismo en Primera de Juan, en el mismo capítulo 2, vea conmigo el versículo 20, el 22 y 23. Mira lo que dice acá. Porque vamos a ver, el primer punto que estamos tratando de enseñar en este momento es que lamentablemente, como ya lo dije, estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos falsos cristos vienen de la misma congregación, no vienen de afuera. Ahora, mira el versículo 22, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23, todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Si usted ha aceptado a Cristo como su único y verdadero Salvador,
eso es todo lo que basta, eso es todo lo suficiente, eso es lo que a usted le abre la oportunidad de ser salvo por medio de la gracia, por la fe que viene de Dios, no de nosotros. Esa fe que nos ha permitido entender el mensaje de Cristo es lo que Dios hizo en la cruz, es lo que Dios abrió como una puerta. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos llegar al arrepentimiento de nuestros pecados, cambiar nuestra vida. Porque como les decía hace un momento, bonito sería, bueno, ok, voy a ir a una iglesia, me voy a sentar ahí, voy a estar ahí cada domingo apoyando esa obra, ese lugar, y a cambio esta gente, esta congregación me van a resolver mis problemas económicos en el nombre de Dios. Wow, eso sería bonito, a todo el mundo le gustaría estar ahí, ¿no? Sí, estaría, como decía yo el otro domingo, habría fila para la gente entrar, pero no es así como funciona la fe. La fe, Dios lo que quiere es que vengamos a Él con una entrega de corazón, que realmente seamos personas que hemos decidido venir a su presencia, aceptarlo como nuestro único y verdadero Salvador. ¿Para qué? Porque la recompensa por ese acto de fe, que Cristo pagó en la cruz, derramó su sangre y murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados, es lo único que nos da la vida eterna. De ninguna otra manera nos serviría. Imagínense, ¿cuántos de nosotros vamos a vivir eternamente en este mundo? Ninguno va a vivir en este mundo eternamente. Todos tenemos fecha de caducidad, querramos o no, ¿verdad? Todos querramos o no. Yo me veo al espejo y ya el pelo lo tengo más blanco de ahí mismo. No lo voy a decir hace 10 años, hace un año. Ya de hace un año ya el pelito va más blanco. Y uno, mire, que el tiempo no perdona. El tiempo no perdona, ¿verdad? Uno ve como los bebecitos que nos visitan hoy, ¿verdad? Y lindos los bebés y todo. Yo personalmente tuve 3 bebés, ¿verdad? 3 niñas tuvimos, mi esposa y yo, no me haga esa cara. Entonces, y son lindos los bebés. Pero miren, ahora las veo ya crecidas y todo, y wow, el tiempo pasa, pero rápido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que no es malo muchas veces desear una cierta estabilidad económica, pero que esa estabilidad económica no sea el fundamento de lo que perseguimos en nuestra vida. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Nuestra mente se sale del foco principal, que debe ser la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este versículo en particular, ¿verdad? Se lo vuelvo a leer. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ahí nomás estacionemos. Dice, porque si hubiera, mire, lo primero que dice, salieron de nosotros. ¿Qué nos está enseñando ahí? Que esos falsos maestros, esos anticristos, salen de la propia congregación. Salen de nuestra propia congregación, salen de la iglesia, salen del seno de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que, como les enfatizo nuevamente, no estamos en este lugar con la motivación correcta. ¿Cuál es la motivación correcta para estar en este lugar? Arrepentirnos de nuestros pecados, haber cambiado mi vida. Estar en este lugar porque quiero encontrarme con ese Dios, quiero alabar a ese Dios al cual he creído por medio de la fe, y quiero estar en una relación personal con Él. Aunque aquí vemos varias personas, no necesariamente la relación con Dios es en grupo. ¿Por qué? Porque es cada sujeto, cada persona que tiene que entregar su corazón por voluntad propia. Esto no es en familia, esto no es en grupo de países, esto no es, miren, aquí vemos personas de distintos países, y yo me imagino allá en el cielo más o menos va a ser el mismo cuadro. Vamos a ver personas de todo el mundo, aquellos que creyeron en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que por medio de la fe, aún con nuestros sufrimientos y con todo lo demás, llegamos a alcanzar, ¿qué? La salvación y la vida eterna. Ahora, ese es el segundo punto que este versículo nos quiere enseñar. Escúchelo bien. Habrían permanecido con nosotros, dice. Ahí nomás, esa frase. Si hubiesen sido realmente de nosotros, aquí seguirían. No hubieran salido jamás. ¿Por qué? Porque esto también nos hace la conexión hacia uno de los pilares
¿verdad? De nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? Que Cristo murió y resucitó, derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para salvarnos y lavarnos nuestros pecados, para que nosotros hoy día podamos arrepentirnos y venir a esa decisión de fe. Ahora, nos está enseñando uno de los pilares de nuestra fe. ¿Cuál es ese pilar? Se llama la perseverancia de los santos. ¿Perseverancia qué es? En un sentido, en un significado sencillo y estándar, por decirlo así, la perseverancia es la insistencia, ¿verdad? Cada día voy a seguir insistiendo, voy a seguir intentando. Es como cuando usted se pone a armar un rompecabezas, ¿verdad? De 10,000 piezas. ¿Cuántos han hecho eso? Yo lo he intentado, ¿verdad? Hace años. Con mi esposa armamos uno de, ¿cuánto fue? De 2,000, creo, no, de 1,000, no recuerdo. No, de 500, ¿qué va a ser? Era 500, era pequeño. Y aún así nos pasamos, fue cuando nos mandaron a encerrar el año pasado, ¿no? En el mes de marzo, abril, por ahí, no teníamos otra cosa que hacer, y y entonces, y uno se aburre, se cansa, y ahí está, pero insiste, hasta que lo logra, ¿verdad? Eso es la perseverancia. Entonces, aquí la Biblia nos quiere enseñar la perseverancia de los santos. La Biblia enseña ese concepto así, pero ¿por qué de los santos? ¿Quiénes son los santos? No es Mario Santos, ¿verdad? No. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Eso, mire, vaya conmigo a la Biblia, Romanos 8. Romanos capítulo 8. El capítulo 8 de Romanos es tremendo, es tremendo. A mí me encanta ese capítulo, ¿verdad? Porque nos confronta con nosotros mismos. Nos enseña realmente qué es lo que somos nosotros como personas, como seres humanos. Miren, capítulo 8, versículo 30, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que el Señor primeramente nos ha llamado. Segundo, que el Señor nos ha justificado. Tercero, que el Señor nos ha abierto la puerta a Él, que ahora somos de sus ovejas, somos de Él. Ahora es el Señor el que nos da la santificación. Es el Señor el que nos hace santos por medio de la fe. Cuando hemos tenido esa fe, usted y yo somos santos por estar en este lugar. Nadie en este mundo es santo por profesar una religión. Nadie es santo porque esté parado aquí delante, mucho menos. Nadie es santo porque mucho menos se refiere, la perseverancia de los santos mucho menos se refiere a esas estatuas que vemos en algunos templos. Tampoco se refiere a eso. ¿Se refiere a qué? A cada persona, ¿verdad? Que por la fe, lo repito nuevamente, que por la fe ha aceptado que Cristo es su único y verdadero Salvador. Por la fe que hemos aceptado que somos pecadores. Hemos aceptado que nuestro camino que llevábamos era hacia el infierno. Que hemos reconocido que hay una salvación. Dice la Biblia que hay una condenación, por eso es necesaria la salvación. ¿Cuál es la condenación? Dice la Biblia, porque los hombres amaron, dice, la luz vino al mundo, dice. La luz vino a este mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. Porque muchas veces preferimos todo lo de este mundo, todo aquello que nos lleva en contra, en la dirección contraria de lo que es la fe verdadera y la sana doctrina de Dios. Y preferimos escuchar cosas que nos hablan de nuestro bienestar material. Muchas veces preferimos estar en esos lugares donde nos sirven, como lo decía yo el domingo antepasado, ¿verdad? Donde nos sirven una palabra a la carta. ¿Qué quiere decir una palabra a la carta? Ay, hermano, no hable de condenación y no hable del infierno, porque eso, eso ofende. A mí me lo han dicho, sí, a mí me lo han dicho, pero ¿sabe qué? ¿Cómo yo le voy a hablar del amor de Dios y de la salvación que Dios ofrece si usted no está consciente de que existe una condenación? Si no está consciente de que todo aquel que su nombre no se vea encontrado, que no sea hallado en el libro de la vida, será echado al lago de fuego. Dice Apocalipsis, ¿verdad? En capítulo 20, en el versículo 15.
Toda aquella persona que su nombre no esté en el libro de la vida será echado al lago de fuego. Eso no lo digo yo, lo dice la santa y bendita palabra del Señor. Ahora, es la única verdad que existe en este mundo, y que mientras no hayamos partido de este mundo, todavía tenemos la oportunidad de entregar nuestro corazón de una manera genuina al Señor Jesucristo, para que por medio de la obra del Espíritu Santo, escuche bien, por medio de la obra del Espíritu Santo, nos muestra la verdad y nos aclara y nos hace entender y oír lo que es la verdadera palabra y sana doctrina del Señor. ¿Cuál es esa verdadera y sana doctrina del Señor? El Señor dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe lo que nos está diciendo ahí? Que Dios tiene una ira, pero Dios tiene el amor también. Y su amor pesa mucho más que su propia ira. ¿Por qué? Porque en su amor estuvo en la disposición de sacrificar a su propio Hijo por amor a nosotros. Y nosotros, cuando escuchamos eso, muchas veces nos parece fábula, nos parece cuento. Y muchas veces venimos a las iglesias y vamos a tener diferencia de opiniones. Y vamos a tener vamos a querer que la palabra que sea dada en este lugar sea de una línea en específico. Y yo les digo una cosa, nosotros lo que debemos de procurar y amar oír es lo que viene de la Biblia, la palabra del Señor. Cualquier persona que venga a este lugar a enseñarnos cualquier cosa que no esté fundamentada en los principios y en la palabra de nuestro Señor, simple y sencillamente va a ser anatema. Entonces, este versículo 18, ¿verdad?, nos está enseñando acerca de la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Ya lo explicamos, ¿verdad? Todo aquel que por la fe ya reconoció a Cristo como su único verdadero Salvador, de una manera natural va a empezar a perseverar en la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? El versículo nos está enseñando que de una manera natural usted va a perseverar. ¿Por qué? Porque dice, si hubiesen sido de nosotros, otra vez en 1 Juan 2:18, 19, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Qué quiere decir eso también? Que si usted ya entregó su corazón a Cristo, que si usted ya entendió cuál es el verdadero mensaje del Evangelio, ahora usted, no quiere decir que usted va a vivir sin pecado automáticamente a partir del primer día que tomó esa decisión. ¿Qué quiere decir eso? Que la perseverancia es insistir cada día. Voy a seguir intentando, voy a intentar una vez más. Me equivoqué hoy, pero mañana corrijo. Y así va a ir sucesivamente a través de ese proceso de perseverar en la palabra del Señor. Ahora, es importante que entendamos una cosa. Para poder perseverar en nuestra vida espiritual y en la palabra de Dios, es muy importante y necesario que tengamos conocimiento de la palabra de Dios. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos cultivando un tiempo de estudio, un tiempo de comunión con la palabra de nuestro Señor, está bien que oremos, está bien que le cantemos al Señor. A mí me fascinan las alabanzas, me gusta cantarle al Señor, uno lo hace de corazón. Pero el tiempo de estudio suyo, personal, suyo y mío, no estoy hablando está bien que vengamos a la iglesia y escuchemos la predicación del pastor, no hay problema con eso, está bien, es muy bueno, porque también muchas veces escuchar el punto de vista de otra persona a veces nos hace bien. ¿Por qué? Porque dice uno, bueno, yo tenía la idea de esto, pero cuando lo escucho de otro me doy cuenta que, espérate, no estaba tan mal el asunto, ¿verdad? No estaba tan equivocado como yo lo había interpretado. Porque miren, una diferencia es leer la Biblia simplemente y otra cosa es estudiarla. ¿Y cómo yo persevero en la palabra de Dios? Estudiando la palabra. ¿A qué me refiero con estudiarla? Hermano, hágale pregunta al texto. Trate de entender el texto. Vaya a ver cuál es el contexto de lo que está escrito. ¿A quién fue escrito? ¿Cuándo fue escrito? ¿Para qué fue escrito?
Y eso nos va a dar un amplio foco de lo que la palabra misma nos quiere decir. Porque yo le voy a decir algo, hermanito. La Biblia se responde por sí sola. No necesitamos necesariamente ir a consultar a un gran erudito para que nos explique qué quiere decir Primera de Juan 2:19, ¿verdad? Entonces, la Biblia se responde por sí sola. Solamente hay que estudiarla, hermanos. Para eso venimos a la iglesia. Con esa intención es que nos reunimos. ¿Para qué? Para que aprendamos, para que crezcamos. Dice el apóstol Pablo lo proyectó de otra manera diferente. El apóstol Pablo habló de bebés, ¿verdad? Habló de la necesidad de lechita, habló de la necesidad de comer vianda, ¿verdad? De comer carnita sólida. Y yo le decía a mi hermano, ¿verdad? Que quiero mucho, el pastor de allá de la iglesia en Getsemaní, en Montreal, a Manuel Quintanilla, ¿verdad? Que tuvimos el placer de tenerlo aquí el domingo pasado. Yo le decía la vez pasada, hubo alguien que hizo un comentario, ¿no? Acerca de una predicación de otra persona que estuvo en la iglesia y que como que no le agradó mucho. Yo le decía, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la congregación acá está acostumbrada a recibir carne de la buena. Y cuando usted viene y a esa congregación que está acostumbrada a escuchar buena carne y usted viene a darle papita, ¿verdad? Papita de esa, no le va a gustar. ¿Ya? Entonces, ese es el punto. El punto es que mientras nosotros no pasemos tiempo en la palabra, nosotros no estudiemos la palabra de Dios y simplemente seamos, bueno, usted puede agarrar este capítulo 2 de Primera de Juan y leerlo de corrido y quizás no va a entender gran cosa. Pero si usted va leyendo versículo por versículo, miren, ¿cuántos domingos llevamos nosotros aquí estudiando versículo por versículo? Este es el 5º domingo ya. ¿Ah? Y apenas estamos hablando de 5 versículos. Así es como debe de llevar uno personalmente el estudio, ¿verdad?, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también nos proyecta de una manera diferente. Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. En el capítulo 11, en el versículo 19, muy interesantemente, Pablo está lidiando aquí con el mismo tema. Está proyectando prácticamente el mismo tema. Mire el apóstol Pablo lo que dice aquí. Vaya conmigo al versículo 19. Capítulo 11, versículo 19 dice así: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué son disensiones? ¿Qué quiere decir disensiones? Miren, en el diccionario dice que es simplemente una falta de acuerdo o una diferencia de opiniones. Eso es una disensión. ¿Por qué? Porque ¿qué les acabo de decir? Si nosotros realmente somos del cuerpo de Cristo, está bien que es normal que hay algunos que acaban de conocer al Señor. Quizás hay otros que ya llevan años en la fe. Quizás hay otros que ya llevan, qué sé yo, desde muy pequeños están oyendo palabra y palabra. Mismos son personas que sirven en la iglesia, mismos son personas que enseñan en la iglesia, que son hasta maestros y todo. Pero hasta esas personas pueden estar sinceramente equivocados en lo que están enseñando. Miren, yo he escuchado pastores enseñar que su salvación la pierde. He escuchado a gente decir eso. Cuando la palabra de Dios por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo único que hace es asegurarnos en nuestra fe. ¿Cómo usted puede venir a pensar o venir a enseñarle a alguien fuera de la palabra de Dios que su fe, que su salvación se basa en sus acciones? Porque entonces yo ya no estoy enseñando el evangelio de la gracia. El evangelio que Cristo pagó en la cruz, derramó su sangre para que yo pudiera arrepentirme y que Cristo acepte ese perdón de mi parte. Para que yo pueda entregarme al Señor y que mi vida pueda cambiar. Para que mi vida pueda dar un giro diferente. Entonces, cualquier persona que venga enseñando un evangelio diferente. Mire, imagínense, Pablo, el apóstol, dijo mismo: si un ángel del cielo les viene con un tema diferente, que sea anatema, no lo crean. Porque el único camino, la verdad y la vida es Cristo. Solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Solamente poniendo nuestra
nuestra fe. Y esto significa que en eso usted va a empezar a perseverar en el camino de Cristo. Decíamos allá en Romanos, ¿verdad? Que decía, vistámonos de Cristo. Vestirnos de Cristo, ¿qué significa? Es aceptar ese mensaje que el Señor fue a la cruz. ¿Para qué? Para que hoy día nosotros tengamos la oportunidad de aceptarlo por medio de la fe. Y es a través de la fe que Él nos ha dado ese acceso. Como por ejemplo el escritor de los Hebreos dice que nosotros tenemos ese sumo sacerdote que nos da ese libre acceso porque Él está en nosotros. Nosotros venimos, como lo dice en Hebreos capítulo 4, nosotros podemos venir confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia en el justo momento. Cuando usted ora, si usted ya entregó su corazón a Cristo y usted está orando y usted tiene una necesidad, tenga la plena certeza que usted está siendo escuchado, porque la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu de Dios que está con nosotros, con gemidos indecibles, Él es el que lleva esas oraciones hasta el trono. Usted y yo somos escuchados, hermanos. Y muchas veces nos vamos a sentir mal en esa relación que tenemos con Cristo. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando en esa relación. Miren, el aceptar a Cristo como su único verdadero Salvador, no es que el Espíritu de Dios va a venir a mí y me va a cambiar de una manera automática. Y de pronto, mágicamente, yo ya ando flotando en el aire y ya no hago nada malo y ya no tengo malos pensamientos y ya no cometo ningún pecado y no digo ninguna mentira. No, no es así. Aceptar a Cristo es el inicio de perseverar. La palabra de Dios nos está enseñando que la perseverancia de los santos es uno de los pilares de nuestra fe. Es uno de los pilares más importantes. ¿Por qué? Porque así como somos de Él, porque por fe hemos sido aceptados, ahora naturalmente cada vez vamos a intentar hacerlo mejor y mejor y mejor. ¿Por qué? Porque la presencia del Santo Espíritu de Dios nos hace ver todo aquello que debemos de quitar de nuestra vida. Todo aquello que debemos sacar de nuestra vida. Muchas veces cometemos pecados por ignorancia. Muchas veces porque no sabíamos. Pero aún a ese nivel, en algún momento sabemos que lo que hemos estado haciendo no está bien. Yo conocí a una persona, esta persona usaba drogas, ¿no? Conocí a una persona que usaba drogas hace varios años. Y esta persona nunca había escuchado este mensaje de salvación. Y esta persona me decía, ahora que entiendo lo que Cristo quiere de mí, aun cuando yo andaba en mi vida, que andaba antes, yo sentía algo dentro de mí que lo que estaba haciendo no estaba bien. Entonces, de alguna manera, el Espíritu de Dios siempre nos va a decir aquello que está mal en nosotros. Porque dice la palabra de Dios que es a través del Espíritu de Dios que Él hace la obra redentora en nosotros. Él es el que nos hace y nos revela toda verdad. Él es el que nos guía hacia la verdad. Y si todo lo que estamos aquí hemos entregado ya nuestro corazón al Señor, no es porque usted y yo seamos personas más inteligentes que aquellos que no lo han hecho. Es porque simplemente, como el Señor Jesucristo nos lo explicó allá en el capítulo 10 de Juan, cuando Él habló de que Él era el buen pastor, es porque simple y sencillamente el Señor dice que sus ovejas escuchan su voz. Y que nosotros ya habíamos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, como lo dice en Efesios. ¿Para qué? Para salvación. Ya éramos ovejas, solamente que andábamos perdidos por ahí. Y al momento que escuchamos la voz de nuestro Señor Jesucristo, hemos venido al redil. ¿Para qué? Para arrepentirnos de nuestros pecados. Hermanos, arrepentimiento tiene que ver mucho con la perseverancia. ¿Por qué? Porque si usted no se ha arrepentido de sus pecados genuinamente, usted tampoco va a poder perseverar. Ni usted ni yo vamos a poder perseverar en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que por tanto la paga del pecado es la muerte, dice. ¿Verdad? Pero la dádiva de Dios, dice, es vida eterna. Ahora, escuche, dice, la paga del pecado es la muerte. Ahora,
Mas sin embargo seguimos pecando. Mas sin embargo seguimos haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque aunque lo escuchemos y aunque sepamos que no es así, no perseveramos en la palabra del Señor. Tenemos que perseverar en la palabra. Tenemos que vivir en el estudio de la palabra. Miren, el venir a la iglesia, esto no es una religión, como yo siempre se lo digo todo el tiempo. No me canso de decir lo mismo. Aquí no somos religiosos, ¿verdad? Aquí no venimos a una religión. Aquí venimos a entregar nuestro corazón a ese Dios único y verdadero que fue a la cruz, que pagó por nosotros nuestros pecados, que derramó su sangre y resucitó al tercer día para que usted y yo hoy día podamos llamarnos hijos de Dios. A eso es lo que venimos. ¿Y venimos para qué? Para enfrentarnos contra nosotros mismos. Las religiones, ¿qué nos dicen las religiones? Bueno, ¿sabe qué? Mientras usted apoye la obra, mientras usted esté aquí, dé su dinerito, pues todo está bien, no hay problema. Pero no es eso lo que es el mensaje de la palabra del Señor. El mensaje de la palabra del Señor es que dice que usted tiene que tomar su decisión. ¿Por qué? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, en Juan 3:16 lo dice, para que todo aquel que en él cree. ¿De quién es la decisión? ¿De quién fue la decisión de que yo creyera? ¿De que usted creyera? ¿Fue suya o fue de Dios? ¿Fue mía o fue de Dios? Fue mi decisión. Y a partir de que yo tomé la decisión de creer en Él, el Espíritu de Dios ha venido a mí. Y Él es el que me va guiando en todo tiempo. ¿Para qué? Para que vengamos al conocimiento de la verdad. Entonces, la prueba, escúcheme bien, la prueba más irrefutable de que alguien ya está en la fe y ha nacido de nuevo es la perseverancia, mis hermanos. Si uno de nosotros no está perseverando en la palabra de Dios, simple y sencillamente es prueba de lo contrario. Es prueba de que a lo mejor usted y yo tal vez solo estamos en este lugar porque, bueno, parece chévere. Porque no tengo otro lugar donde ir los domingos en la tarde. Porque, bueno, los cuates ahí son bien chéveres, ¿verdad? Y nos tomamos un cafecito. Ahí Mario nos invita a pastel, ¿verdad? No, no es por eso. Venimos porque queremos escuchar la palabra del Señor. Venimos porque realmente quiero cambiar. Venimos porque ahí hay alguien que nos dice la palabra, nos dice la verdad, nos dice lo que dice la palabra del Señor. Aquí no venimos a escuchar la palabra del hermano Wesley. Aquí venimos a escuchar la palabra de Dios. Nosotros solamente somos siervos. Los siervos van y vienen. Hoy estoy yo aquí, mañana no sé. ¿Verdad? Eso es así. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y entregar nuestro corazón a Jesucristo es la única manera como realmente vamos a perseverar en esa santidad que es la voluntad de Dios. Mire, vaya conmigo a 1 de Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. En el versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que de cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. 4:3. Capítulo 4, versículo 3. Entonces, la voluntad de Dios, hermanos, escuche bien, la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios espera de nosotros que andemos viviendo de una manera correcta. ¿Cuál es esa manera correcta? Bueno, que yo venir a la iglesia y aquí en la iglesia, bueno, yo hablo con un vocabulario bueno, no digo grosería ni nada por el estilo, no, me manejo más o menos bien. Pero allá afuera, ¿cómo soy allá afuera? ¿Cómo somos allá afuera con la gente? Miren, hermanos, todos nosotros estamos en un mundo en el cual no necesariamente va de acuerdo a lo que nosotros enseñamos acá. Porque me decía alguien, hermano, para mí ha sido duro, ha sido difícil estar en los caminos de Dios,
aprendiendo de la Biblia, entendiendo cuál es el camino correcto que yo debo de tomar en la dirección del Espíritu. Pero en mi alrededor, todo el mundo toma, todo el mundo se mete droga, todo el mundo habla con groserías. Entonces, ¿sabes qué, hermano? Tienes que buscar cómo ser la luz en medio de esa gente. ¿Por qué? Porque esa gente, lo primero que van a hacer es rechazarnos, porque nosotros nos vamos a comportar de una manera diferente. Pero no importa. Eso va a ser el síntoma primario, o el primer síntoma, perdón, de que nosotros ya hemos nacido de nuevo. Y que ahora estamos siendo la luz en esos lugares de oscuridad y de tiniebla, donde muchas veces Dios nos ha puesto ahí. ¿Para qué? Para que seamos luz para esa gente, como lo acabo de decir. Entonces, la perseverancia, ¿verdad?, se vuelve inevitable para cada uno de nosotros. Se vuelve algo natural para cada uno de nosotros una vez que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador, de una manera genuina. ¿Voy a perseverar en qué? En la palabra de Dios. En continuar estudiando la palabra de Dios, en continuar escuchando la palabra de Dios, que en lugar, hermanos, de pasarme una hora viendo una película, mejor me voy a pasar una hora estudiando la palabra del Señor. Mire, si a usted le da sueño leer la palabra, yo sé que mucha gente me ha dicho eso, hermano, es que yo me pongo a leer y me da sueño. Pues si le da sueño, ¿sabes qué? Mire, todos los domingos el mensaje queda grabado. Escúchese el mensaje 20 veces si quiere. Mira, usted se mete ahí a YouTube, busca mi nombre y ahí le aparecen todas las predicaciones de todos los domingos. Usted puede escuchar, mire, tiene una base de datos para escuchar todo, y no solo mío, hay de muchos hermanos que predican la sana doctrina. Si usted no sabe cuál, yo le mando unos cuantos nombres ahí. Y mire, usted puede escuchar hasta 5 predicaciones en el día y usted así va a ir estudiando la palabra. Porque gracias a Dios todavía vemos personas que damos la sana doctrina del Señor. Entonces el versículo 18 nos está enseñando, el punto clave que nos está enseñando, versículo 19, perdón, que debemos perseverar en la palabra del Señor. Que el estar aquí en este momento, hermano, que el estar aquí en este momento sea lo más importante para nosotros. Muchas veces venimos a la iglesia porque, bueno, como les decía, no tenía otro lugar donde pasar el domingo a la tarde. O muchas veces venimos porque, bueno, por cualquier otra razón. Pero que realmente sintamos en nuestro corazón que la razón primaria para estar en este lugar sea escuchar la bendita palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme hoy? Ahora, mire ahí en Romanos 10. Vaya conmigo a Romanos 10. El apóstol Pablo en el capítulo 10 hace una tremenda enseñanza con respecto a esto, de la importancia de escuchar. Pero vamos a leer solo un versículo, porque si no va a ser demasiado largo, ¿verdad? En el versículo 17 dice así: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hermanos, mientras más escuchamos la palabra de nuestro Señor, mientras más escuchemos las predicaciones, mientras más escuchemos, mientras más estudiemos nosotros a nivel personal, como les digo, si usted es de los que se duerme por leer, o no le gusta leer, o no tiene el hábito de leer, pues escuche a otro que sí lo hace. Miren, ahora hasta hay una aplicación que usted puede bajar en su teléfono, se llama Pray, es gratis por cierto. Usted la puede bajar y esa aplicación le va leyendo la Biblia simplemente, no hay estudio bíblico ni nada, simplemente se la va leyendo. Ahora, con tanta tecnología, si nosotros no leemos la Biblia es porque de plano no queremos. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que el versículo nos está diciendo que si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no está perseverando en el Señor, si usted no está perseverando en la palabra del Señor, ¿cuál es el problema? Que probablemente todavía usted no ha entregado su corazón a Cristo. Que probablemente usted todavía no está amando la palabra del Señor. Que usted todavía no está hallándole el gusto a la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra carne, obviamente, la cual es contraria al Espíritu, nos hace sentir mal cuando escuchamos ciertas cosas, porque la palabra de Dios, donde
sirve la sana doctrina de Dios, nos confronta con nuestro pecado. Y es por esa razón que muchas veces nos sentimos mal cuando escuchamos hablar de que, bueno, de que hay una condenación, de que si no entrego mi corazón de una manera genuina, mi nombre no está inscrito en el libro de la vida y probablemente me vaya al infierno. Es duro, pero es la verdad. Entonces, en el momento, mire, ¿cómo vamos a saber? El tercer punto que nos está enseñando este versículo. ¿Cómo vamos a saber quiénes realmente son y los que no son? Dios es el que lo sabe. Pero ¿por qué para nosotros es importante saberlo? Nosotros no somos Dios, no tenemos por qué saberlo. El hecho de que una persona esté aquí en la iglesia, ok, está bien. Está bueno, como decía el apóstol Pablo, es bueno que haya disensiones entre ustedes. ¿Por qué? Porque así se va a saber el que está aprobado y el que está reprobado, ¿verdad? Porque la diferencia de opiniones y la mayoría siempre es la que va a ganar. Ahora, aunque la mayoría gane, no necesariamente quiere decir que está ganando la idea correcta. Porque hay iglesias enteras que enseñan temas que no son correctos, ¿verdad? No voy a dar muchos ejemplos porque si no vamos a pasar mucho tiempo. Ahora, pero en el momento, escuche bien, en el momento de las pruebas y de ciertos acontecimientos que ocurren en nuestra vida, que nos vamos a dar cuenta dónde realmente está nuestro corazón. Ahí donde vamos a saber dónde realmente estamos y quiénes somos realmente. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, en este tiempo de la pandemia, por ejemplo, quizá para los que son muy nuevos en la fe no lo saben, pero muchas iglesias estuvieron cerradas durante meses, casi el año entero. Estuvieron cerradas muchas iglesias. Y muchas de estas iglesias ahora que abrieron, donde habían 500, a veces hasta 1000 personas, ahora hay un pequeño grupo de 20 o 30. ¿Y qué quiere decir eso? Que mientras la iglesia cerró y estaban llenos, la gente dijo, bueno, ¿sabes qué? Está bien, no es momento de regresar a la iglesia porque todavía el virus anda por ahí, todavía hay el peligro de la contaminación, y etcétera, etcétera. Pero todo el mundo siguió trabajando, todo el mundo siguió yendo a los parques, todo el mundo siguió haciendo sus actividades normales. Pero a las iglesias no van porque, bueno, nos vamos a enfermar. Entonces, ese simplemente es un ejemplo, ¿verdad? De que cuando se vienen ciertas pruebas, y eso simplemente es un ejemplo sencillo. Imagínense una persona que se le muere un familiar. Por ejemplo, tenemos el caso de nuestro hermano que se le murió su niña, ¿verdad? En este momento que a él se le murió su niña es cuando él más ha estado orando, al menos lo que yo sé, ¿verdad? Porque esto es personal. Pero él estaba buscando al Señor. Ahí es donde te das cuenta. Porque tú podrías decir, si a alguien que lo conoce a la perfección podría decir, no, espérate, este cuate, pero él todavía se echa su chelita, ¿no? Alguien que diga eso, ¿no? Un ejemplo. Ahora, no podemos juzgar a nadie por cómo está viviendo su vida. Lo que tenemos que ayudar a cada quien es a salir de ese hoyo que puede estar metido. A seguir perseverando. A perseverar, ¿para qué? Para que puedan lograr vencer aquello que le está dando el control de su carne. Entonces, mire por ejemplo conmigo, vaya conmigo ya a Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 13, en el versículo 13. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo leo nuevamente. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, en la perseverancia, Dios no nos está diciendo que va a ser de una manera automática. Es un proceso en nuestra vida. Es un proceso de que hoy vamos a cometer un error, pero mañana voy a corregir ese error. De que hoy voy a cometer un pecado, pero tengo que arrepentirme de esos pecados.
Muchas veces pensamos que el arrepentimiento sucede únicamente cuando escuché el Evangelio por primera vez y acepté a Cristo. Sí, eso fue Marcos 13. Se le perdió a Isaías ahí. Entonces, muchas veces vamos a tener esa idea, escúcheme bien esto, muchas veces vamos a tener esa idea equivocada de que el arrepentimiento solamente fue el día que yo acepté a Cristo como mi único y verdadero Salvador. Pero yo le voy a decir algo. Usted se tiene que arrepentir todos los días. No para aceptar a Cristo en ese momento, porque ya lo hizo una vez y ya. Y el Espíritu de Dios viene a usted. Pero ahora tenemos que perseverar en la palabra de Dios. Y perseverar en la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Que en ese camino, en ese proceso, van a haber todavía pecados que siguen saliendo en mi vida. Y tengo que, en el momento que Dios lo pone en mi corazón, ¿cuáles son esos pecados? Tengo que, miren, meter la tijera. ¿Qué quiere decir meter la tijera? Arrepentirme. El arrepentimiento, hermanos, no es darse golpe de pecho y decir, ay, qué malo que soy. No. El arrepentimiento es realmente dejar de hacer aquello que nos estaba jalando en la dirección contraria a lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es el arrepentimiento. Y de eso todos nosotros vamos a tener mucho. Y esa santidad, la cual es la voluntad de Dios y Dios espera que la vivamos, se va a lograr a través de perseverar en su palabra y de ir tomando nuestras decisiones de arrepentimiento sobre aquellos pecados que son latentes en nuestra vida, pero que muchas veces no hemos tomado todavía la decisión correcta. Ahora, es muy importante saber que la perseverancia en esencia es una cualidad natural. Escuche bien, una cualidad natural en alguien que ya aceptó a Cristo como su único verdadero Salvador. ¿Por qué? Porque si usted simplemente aún no lo ha hecho, simplemente a usted le da igual venir a la iglesia, cantarle a Dios, decir amén, escuchar un mensaje y después de lunes a viernes llevar una vida como cualquier otra persona de este mundo, con groserías, con palabrotas, ¿verdad? Que es lo mismo, bebiendo no importa cuál, metiéndonos sustancias que no son debidas, muchas veces comiendo cosas que no son muy buenas para nuestro cuerpo. Son tantas cosas que debemos cambiar en nuestra vida. Por eso les decía, esto que nosotros predicamos, esto no es una religión. Esto es una decisión de fe. Esto es una fe verdadera. Esto es vivir por medio de hacer la voluntad de Cristo. Esto es vivir de la manera como a Dios le agrada. Esto no es de pretender algo que no soy el domingo y después de lunes a viernes vivir como a mí mejor me dé la gana. Una fe verdadera es que cada día, mire hermanito, cada día, yo no sé dónde Dios lo tiene a usted, dónde Dios lo tiene a usted en el trabajo, por ejemplo, con cuánta gente cada uno de nosotros nos rozamos, pero que cuando las personas que nos conocen nos vean y digan, espérate un momento, en ti hay algo diferente, tú eres distinto. ¿Por qué? Y cuando ellos pregunten el por qué, es en ese momento que nosotros vamos a compartir lo que hay en nuestro corazón. Lo que Cristo hizo por nosotros. Que Cristo murió en la cruz, que hemos creído en ese sacrificio bendito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para alcanzar esa salvación. Para alcanzar la salvación y la vida eterna. Sabiendo que por la fe, miren, no importa cuánto nos rechacen en este mundo, hermanos, que no les importe eso. El mismo Señor Jesucristo nos lo advirtió, Marcos 13 otra vez, ¿verdad? Seremos rechazados por este mundo. Seremos muchas veces apedreados por este mundo. Pero ¿por qué querramos aparentar algo que no somos? ¿Por qué queremos en el mundo tener la aceptación del mundo? Imagínense llegar al día del juicio del Señor y saber que tu nombre no está en el libro de la vida. Eso sería el momento más triste de la vida de un ser.
Siempre he dicho que es el versículo más triste de la Biblia. Dice que todo aquel que su nombre no fue hallado en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Ahí no dice que le darán la oportunidad de una apelación. Ahí no dice que le van a dar la oportunidad de llamar a su abogado. Ahí no dice que le van a dar la oportunidad de excusarse de alguna manera. No, su nombre no está al fuego. Es triste, hermanos. Porque la justicia de Dios, sí, su amor pesa más que su propia ira. Pero la justicia de Dios es una. Y todo aquel, ¿verdad?, que ha aceptado que Cristo es su único verdadero Salvador, usted tendrá la salvación y la vida eterna por la fe. Y eso es solamente el inicio de la perseverancia. ¿Y la perseverancia qué va a hacer? La perseverancia tiene una implicación en nuestra vida en esta tierra. Y usted y yo vamos a empezar a vivir de una manera correcta, según la voluntad de Dios. Nuevamente el versículo, Primera de Juan, el versículo 19. Entonces decíamos, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, la última parte del versículo, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, si hay algo que la Biblia nos enseña claramente, es que nosotros somos salvos por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios. Si usted y yo hemos creído que Cristo es nuestro único y verdadero Salvador, es porque el Espíritu de Dios nos lo hizo saber a través de escuchar su palabra. Como dice allá en Romanos 10:17, la fe nuestra vino por el oír la palabra de Dios, y eso nos abrió la puerta de la fe, y ahora podemos ser salvos y decir que somos salvos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hemos conocido la verdad. Ahora, ¿cómo es posible que cualquiera de nosotros pretenda conocer la verdad y volver hacia una mentira? Paradójicamente, eso no tiene manera de ser. Entonces, ¿cómo se explica a alguien que diga haber salido de acá? Porque es que ese mensaje es muy duro allá, es que no enseñan de que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. También Dios espera una vida santa en nosotros. También Dios dice que Él, cuando ya se cansó de uno de nosotros, ¿qué hace? Entrega la carne, dice, para el tormento de Satanás y salve el alma, porque el alma le pertenece a Él. Entonces, ¿cómo es posible que pretendamos que alguien que ha conocido la verdad? Miren lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 8. Este capítulo 8 es bien interesante, se los recomiendo que lo estudien en su casa. Porque el Señor Jesús le está hablando aquí a los religiosos, ¿verdad? Vamos a leer solo un versículo. Dice, Juan capítulo 8, versículo 32. Miren qué claro está esto. Y conoceréis la verdad. Leamos el 31. Digo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis, si vosotros permanecen, si ustedes permanecen, ¿qué significa? Perseverancia. ¿Ok? En mis palabras seréis verdaderamente mis discípulos. Y sigue diciendo, y conoceréis la verdad. ¿Quién nos hace saber la verdad? El Santo Espíritu de Dios, que nos hace reconocer que lo que estamos escuchando en este momento es la verdad. Y dice, y la verdad os hará libres. Hermanos, la libertad que tenemos en la verdad, en la única verdad que hay en este mundo, sabiendo que ya no hay más condenación para nosotros. Yo no estoy hablando, miren, de que usted y yo hagamos buenas obras para estar bien con Dios. No. Estoy diciendo que Dios se satisface y se agrada en nosotros si nosotros hacemos buenas obras. Pero no estoy diciendo que nuestras buenas obras estén en el mismo peso de la balanza para nuestra salvación. Nada que ver.
Pero sí es necesario que vivamos en santidad, porque en esa manera Dios le agrada. Dios es nuestro Padre. Si Dios es nuestro Padre, quiere que vivamos como a Él le agrada y no lo contrario. Pero Él ya nos salvó. Por eso les digo, Dios es amor. Y por ese amor que nos tuvo, nos dio a conocer esta verdad. Nos dio esta verdad que está aquí escrita, la voluntad revelada de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos la única verdad de este mundo. Mire ahí en Juan capítulo 16, hermano. Vaya conmigo ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Hablando del ministerio del Espíritu Santo y diciendo de que si nosotros somos salvos, la única razón es porque la obra del Espíritu Santo redentora, la obra del Espíritu Santo de Dios, nos hizo conocer la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Ahora dice aquí, del capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién nos está guiando a nosotros? Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién lidera su iglesia? Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que pastorea la iglesia? Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que intercede por nosotros cuando oramos? Es el Espíritu Santo de Dios. Cristo fue a la cruz y pagó en el sacrificio, derramó su sangre para que creamos en Él. ¿Para qué? Para darnos esa salvación. Como el mismo Señor lo dijo, que nos convenía que Él se fuera para que dejara al otro Consolador. ¿Y quién es ese Consolador? Es el Santo Espíritu de Dios. El que a usted y yo nos hizo saber un día que somos pecadores, que hay una condenación para nosotros si no nos arrepentimos de nuestros pecados y que debemos aceptar a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador. No fue el Espíritu de Dios que fue a la cruz, fue Cristo que fue a la cruz. Y es en Cristo que debemos de creer por medio del Santo Espíritu de Dios. Porque es el Santo Espíritu de Dios quien nos ha revelado la verdad. Y ahora que conocemos la verdad, ¿cree usted realmente? Por eso yo lo decía, el versículo lo que nos está enseñando, que la perseverancia es un resultado natural de haber entendido bien el Evangelio y de haber aceptado a Cristo como nuestro único verdadero Salvador. ¿Por qué? Porque como lo dice al final del versículo, si usted hubiese entendido el Evangelio, usted jamás se hubiera ido de la iglesia. Si usted hubiese entendido el Evangelio, jamás hubiera aceptado otra doctrina que fuera diferente a lo que la Biblia realmente enseña. Si usted hubiera aceptado realmente el sacrificio de Cristo, usted no acepta ninguna otra cosa que le vengan a dar, por muy bonito que se escuche. Así que el Santo Espíritu de Dios, Él es el que hace la obra en nosotros. Él es el que nos da a conocer toda la verdad. Él es el que nos guía realmente. Él es el que guía a su iglesia. Él es el que hace la obra en nosotros. Y nosotros, ¿qué debemos de hacer? Es escucharlo y perseverar en sus caminos. Venir a la iglesia aquí no es para agradar a nadie. Aquí no venimos para agradar absolutamente a nadie. Aquí venimos porque sabemos que es el Espíritu de Dios. Su palabra, la que está siendo dada acá, la palabra de nuestro Señor es la que se da aquí. Y eso es lo que queremos venir a oír aquí en este lugar. Y eso es por esa razón que estamos en este lugar. Es por esa razón que queremos agradar a nuestro Padre en todo lo que hacemos. Vivir una relación personal con Jesucristo se hace a través del Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios no nos ha guiado en esa verdad, ni usted ni yo seríamos capaces de tener esa relación personal con Cristo Jesús. Y para llegar al Padre, dice el Señor, para llegar al Padre tenemos que haber aceptado que Cristo es el único que puede perdonar nuestros pecados. Vamos a orar, hermano. Padre Santo que estás en el cielo, Señor. Padre bendito, Señor. Santo Espíritu de Dios, Señor, que está en este lugar. Padre, te pido que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Te pido también por aquellas personas que nos están viendo, Señor, a través de las redes sociales, Padre amado. Padre, tú eres el que haces entender a tu iglesia, Señor, que eres tú, Padre bendito.
a través de la presencia de tu Santo Espíritu, que nos ha dado a conocer, Señor, toda la verdad, Padre bendito. Que si conocemos la verdad, ¿cómo es posible que podamos volver a una mentira? Que si conocemos la verdad, ¿cómo es posible que podamos aceptar cosas que no son de la Biblia? Ninguna otra doctrina que venga de este mundo, mismo si dice que viene de la Biblia, hermanos, tenemos que pasar un tiempo con Dios. Tenemos que cultivar ese tiempo de estudio en la palabra del Señor. Es imperativo, mis hermanos, que crezcamos en el conocimiento de la palabra, porque de esa manera vamos a ser capaces de refutar a aquellas personas que vengan con una enseñanza que no viene de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, usted y yo seremos capaces de reconocer aquella sana doctrina que solamente viene de nuestro Señor Jesucristo, que solamente viene de la palabra. La palabra de Dios no es arcaica, la palabra de Dios no es un libro antiguo. Sí, tiene miles de años de existir, pero el mensaje de la palabra de Dios se aplica a cada uno de nosotros en todo momento de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú eres el que haces la obra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Querido amigo que nos escuchas, si tú quieres aceptar a Cristo como tu único y verdadero Salvador, solamente tienes que arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres un pecador, reconocer que has llevado tu vida de la manera como tú has querido siempre. Pero el Señor en esta mañana, a través de su Santo Espíritu, en esta tarde, perdón, a través de su Santo Espíritu, te está haciendo saber que tú eres su oveja y que puedes regresar a Él en toda confianza. Que puedes decirle, Señor, aquí estoy, quiero entregar mi corazón, quiero arrepentirme de mis pecados, quiero que tú me salves y me des esa vida eterna. Esto que estás haciendo, esta decisión no es una religión. No estoy cambiando de religión ni nada por el estilo. Estoy entendiendo la única verdad que hay en este mundo. Y quiero entregar mi vida y mi corazón a ti, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú eres el que toca los corazones y las mentes de todos aquellos que necesitan ser salvos, Señor. Gracias, Padre bendito, porque solamente en ti podemos encontrar, Señor, esa misericordia y ese amor, Padre. Eres tú el que llenas el corazón, Padre. Tú conoces a la persona que necesita tu salvación, Señor. Padre, gracias porque a pesar de que somos pecadores, Señor, a pesar de que somos malos, Padre bendito, tú nos das el privilegio, Señor, de venir y arrepentirnos y llegar a tus pies para alcanzar esa misericordia tuya, Señor. Padre, gracias porque eres tú el que haces la obra, Señor, por medio de tu Espíritu. Si quieres aceptar a Cristo como tu único verdadero Salvador, házmelo saber en el momento que quieras. Solamente en amor te vamos a guiar en esa decisión para explicarte un poco más de lo que estás haciendo. Sí, Señor, Padre, gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Tú eres el que hace la obra. Tú, mi hermano, que estás en este lugar, que ya has creído en Jesucristo, que ya entregaste tu corazón a Él. Dile gracias al Señor porque Él en ese sacrificio en la cruz, Él nos ha pedido que recordemos ese sacrificio todos los días hasta que Él regrese para participar de la mesa de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que examinemos nuestros corazones y que todo aquel pecado que está latente en nosotros podamos arrepentirnos, hermanos. Arrepentirse de nuestros pecados no es solo el día que entrego mi corazón a Cristo. Hay que arrepentirse todo el tiempo porque hay pecados que van a estar ahí siempre presentes. Pero que el Espíritu de Dios, que es el que nos guía a toda verdad, es el que nos va a hacer reconocer cuáles son esos pecados que debemos quitarlos de nuestra vida. Hoy día el Señor te está llamando a que te reconcilies con Él. Que le digas, Padre, yo te amo, yo sé que
que he llevado mal mi vida, que no he manejado bien mi vida, pero quiero entregarme a ti, Señor. Quiero empezar a hacer bien las cosas a partir de este momento. Quiero participar de tu mesa, Señor. Dice la palabra de Dios que Cristo hizo la paz entre Dios y el hombre. Y nadie puede sentarse a la mesa con el Señor si todavía no tiene paz con Él. Yo te pido hoy día que le digas, entrega esas cargas al Señor, pídele perdón por tus pecados. Pedir perdón por nuestros pecados no es simplemente venir y decirle al Señor, perdóname, Señor, soy malo. Reconoce delante de tu Padre, reconoce delante del Señor cuáles son esos pecados. Reconócelos ahora mismo y participa de la mesa de tu Señor. Dice el Señor que Él es el buen pastor, porque sus ovejas conocemos su voz y llegamos a Él. Ninguno de nosotros está aquí por casualidad. El Señor nos ha guiado al arrepentimiento, nos ha guiado al entendimiento y nos ayuda cada vez que venimos en arrepentimiento a Él. Vacíate con tu Señor en este momento, Santo Espíritu de Dios, toca cada corazón, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, quien ayudas a cada uno de mis hermanos. Sí, Señor. Pide perdón ahí donde estás. Reconoce tu pecado. Reconoce tu pecado y ven limpio a la presencia de nuestro Señor, porque Él es el que nos justifica. Como lo dice en Romanos 8, versículo 30, Él a los que llamó también justificó. Él es el que tomó nuestro lugar y nos da la santidad. Sí, Señor, gracias, Padre. Tu gloria deseamos ir mucho más a ti. Queremos tu presencia, Jesús. Mientras cantamos, hermanos, pueden pasar y tomar los ingresos del Señor.